Bien, bien, vamos a compartir pantalla. En la clase anterior habíamos visto los desplazamientos de la curva de demanda agregada, ¿no? Cuando hay una balanza comercial excedentaria, habíamos dicho que la curva se mueve hacia arriba, ¿no ve? Porque por el importe del excedente de balanza comercial, ¿no? ¿Qué es excedente de balanza comercial? Significa que las exportaciones son mayores a las importaciones, ¿no ve? Que los extranjeros nos compran más de lo que nosotros les compramos a ellos. Como ellos compran con su plata, ¿no? Con su dinero, entonces para nosotros representan gastos autónomos en demanda agregada, autónomos de nuestro ingreso, ¿no? Independientes de nuestro ingreso. Entonces eso hace desplazar la curva de demanda agregada hacia arriba, ¿no? Para cualquier nivel de ingreso, las compras son mayores. Así habíamos comenzado la clase anterior. Y habíamos visto también el caso de la balanza comercial deficitaria. La balanza comercial deficitaria es a la inversa, ¿no? Quiere decir que estamos empezando a comprar nosotros, que se llama cerveza brasilera, vino argentino, papas, paltas peruanas. Entonces, nuestra demanda agregada para cualquier nivel de ingreso se reduce, ¿no? Se reduce en el importe del déficit del balanza comercial. La curva de demanda se desplaza hacia abajo. ¿Ya? Así habíamos comenzado la clase anterior y lo hemos dicho de equilibrio. Hemos presentado la situación de equilibrio, perdón. El modelito de equilibrio macroeconómico, oferta igual a demanda agregada de la economía. Y habíamos presentado el caso de una situación de comercio exterior equilibrada, ¿no? Entonces hemos reemplazado que la oferta agregada a qué es igual al ingreso, a qué es igual la demanda agregada, aquí está, ¿no? Es la situación de equilibrio, oferta igual demanda. Y habíamos indicado la oferta es el ingreso, la demanda agregada es consumo más inversión, ¿ya? Y hemos llegado a una ecuación de equilibrio que les he dicho es muy importante. Funcionalmente hemos encontrado una situación de equilibrio para el ingreso de sí y con eso después hemos presentado una tablita donde hemos proyectado situaciones, hemos proyectado para diferentes niveles de ingreso la demanda agregada con su función, la oferta y hemos encontrado la situación de equilibrio en sí, ¿no? Situación de equilibrio. Para niveles superiores a 100 hay exceso de oferta, ¿no? No se vende toda la producción, hay stocks. Y para niveles inferiores, así, hay exceso de demanda, hay mucha plata, poca producción, ¿ya? Entonces, la economía está en desequilibrio. Hasta ahí habíamos llegado en la clase del día de ayer. Y dejamos justamente en ese punto, determinación gráfica, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos, esto voy a borrar por el momento, ya después lo voy a volver a colocar. Ok. Este es el gráfico de la situación de equilibrio macroeconómico, ¿no? La que vengo a recordar hace un momento. Es decir,
La línea de oferta tiene su origen en punto cero, ¿no? Ya, la línea de oferta agregada es equivalente al PIB, es equivalente al ingreso nacional. Entonces, en un gráfico se corresponde a la bisectriz, ¿no? Que divide este par de ejes, el eje de ordenadas, el eje de abscisas. En el eje de abscisas está el ingreso, el PIB, y en el eje de oferta, en el eje de las ordenadas está los niveles de oferta y demanda agregada. Entonces, primero se dibuja la curva de oferta agregada y después la curva de demanda agregada. Esta curva de demanda agregada resulta de nuestra tabla, pues tenemos que tener una tabla, ¿no ve? Ahí está la tabla y están los niveles de demanda agregada, ¿ya? Para cada cantidad de ingreso. Para 50, 67, para 100, 100, 200, 165. ¿De dónde he sacado estos datos? Puedes preguntar. Pues ayer los hemos visto, ¿no? Al hacer, al buscar, al tomar en cuenta las funciones de consumo e inversión, ¿no? Como la demanda agregada es consumo más inversión, compra de bienes de consumo más compra de bienes de inversión, si tenemos funciones, que es una suerte por tener funciones porque nos ayudan en los laboratorios muchísimo, sumamos, ¿no?, los datos, 35, 0,6 más 0,05, 0,65. Entonces la demanda agregada tiene esta función, ¿no? Y con esa función nosotros podemos, reemplazando acá Y, que es el ingreso, podemos proyectar y establecer para diferentes niveles de ingreso la demanda agregada, ¿no? Con esta función. Así hemos sacado 67, 165. Estos datos los pasamos a una tabla, a un gráfico, ¿no? Acá, ¿ya? Entonces, esta es la curva que corresponde, ¿dónde está? Más abajo está, ¿no? ¿Dónde me he quedado? ¿A dónde me he quedado? Espera un ratito. Subí ese IVA, un poquito más. Ahí, ¿no? Estos datos los pasamos a esta línea, a este gráfico, y corresponde a esta línea. ¿Su origen cuál es? 35. ¿Qué representa 35? Los gastos autónomos, ¿no? A ver, me fijo en la función. Esta es la función de demanda agregada. Esta cifra 85 son los gastos autónomos en consumo o en inversión, ¿no? Si el ingreso es cero, la demanda agregada es 85. Por eso acá en el gráfico, en este gráfico, aquí comienza, ¿ve? En 35. Y después los otros datos los voy sacando de la tabla, ¿no? Para 50, para 100, 100 y así, ¿ya? Cuando ustedes hayan hecho a lo mejor esta práctica, ¿no? Seguramente han tabulado. Como va hasta 200, entonces cada cuadrito puede valer 20, 40, 60, 80, 100, así, para que el dibujito le salga consistente con su función, ¿no? Tiene que haber una buena tabulación en este eje y en este otro también, ¿no? Cada cuadrito, cada magnitud tiene que representar cantidades iguales, ¿no? Entonces les va a salir un gráfico consistente, ¿ya? En este gráfico observamos las tres situaciones macroeconómicas. Una situación macroeconómica es la de equilibrio. Se da cuando hay intersección de las curvas de oferta agregada, demanda agregada. Para niveles superiores, ustedes tienen que la oferta supera la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay producción, la oferta es PIB, pero no hay compras, demanda agregada, ¿no? Entonces, si hay producción y no hay compras, hay stocks que no se realicen,
Y los emprendedores, los vendedores se encuentran en una situación triste, ¿no? No venden sus productos. Hay frustración, desesperación, porque tienen deuda los productores con sus trabajadores, ¿no ve? ¿Ah? Los trabajadores dan crédito en las empresas. Pues, ¿cómo dan crédito? Trabajan pues sin que todavía les paguen, ¿no? Les dicen, trabaja y a fin de mes te pago. ¿Y con qué se va a pagar? Con las ventas. Pero si no puedes vender, ¿qué? Tienes deuda con ellos. ¿Eh? Desesperación es una situación de insatisfacción, ¿no? Exceso de oferta. Pero también puede haber situaciones macroeconómicas en las que la demanda es mayor a la oferta. La gente tiene billete. ¿Por qué? Porque hay gastos autónomos. Les han distribuido plata. ¿Ya? Pero la oferta es menor. Entonces la gente no encuentra producto. Hay exceso de demanda. Y también este desequilibrio cuantitativo, real, objetivo, también es un desequilibrio emocional, ¿no? La gente está con plata buscando producto y no hay producto. ¿Ya? La situación ideal, digamos, es equilibrio. ¿Ya? Con nuestras funciones, con las tablas. Y ahora, con los gráficos, estamos presentando las tres situaciones macroeconómicas posibles. ¿Ya? Ahí habíamos quedado, hemos hecho un ligero repaso de lo que habíamos visto, un refuerzo. Veamos qué dice el texto. Los datos en la tabla de oferta y demanda permiten dibujar las curvas de oferta y demanda para establecer el nivel de equilibrio en la intersección de dichas curvas. En un punto anterior, algebraicamente se determinó que el ingreso de equilibrio se da para el nivel de Producto Interno Bruto de 100, ¿no? 100, para el que la oferta iguala a la demanda agregada. ¿Ya? Para el laboratorio anterior, se estableció que gracias a un incremento en gastos autónomos de 35 a 70, el ingreso de equilibrio sube a 200. El gráfico es, y aquí tienen este gráfico, ¿no? Esta situación de equilibrio que está acá puede desplazarse, ¿sí? O sea, puede moverse hacia la derecha o puede moverse hacia la izquierda. Se mueve a la derecha cuando acá se aumentan los gastos autónomos. Y hemos dado los ejemplos de cuáles son los gastos autónomos. Son gastos autónomos en consumo o en inversión. Las transferencias solidarias, por ejemplo, esos bonos que se da a la gente, pandemia, bono, yo no sé, contra el hambre, cualquier bono, cualquier transferencia, ayuda a aumentar los gastos autónomos. Son autónomos del ingreso. Es decir, que para gastar no necesitas producir, es decir, participar en la producción, ¿no? Autónomos, sino que te dan plata para gastar, una transferencia solidaria. Y eso puede permitir aumentar la demanda agregada. Al aumentar la demanda agregada, con gastos autónomos, que puede ser en consumo, en inversión, que no siempre es porque el gobierno transfiere, sino también si, por ejemplo, se decide gastar sus ahorros del pasado, y subrayo del pasado, ¿no? Eso significa que uno acumuló dinero y que en el momento actual no tiene ingresos, pero puede usar los ahorros del pasado. Entonces, un gasto autónomo del ingreso de este año, ¿ya? O también en el caso de la inversión, cuando los extranjeros vienen y gastan plata, compran más bienes de consumo de Bolivia, más bienes de inversión, ¿no es cierto? Pero acá decimos, bueno, si se desplazan los gastos autónomos, acá la situación de equilibrio va a subir.
¿Qué quiere decir eso? Que el Producto Interno Bruto va a subir, que el ingreso va a subir, que hay una mayor demanda agregada. Y la demanda está jalando a la oferta. La condición para que la oferta le iguale a la demanda es que sea flexible. ¿Cuándo es flexible? Cuando hay dólares. Por naturaleza, la oferta es relativamente inflexible. Para responder necesita tiempo. Si hay más demanda de papas, de tomates, de todos los productos del agro, bueno, si hay más demanda va a subir los precios, pero eso, ¿cómo puedo responder en cantidad física? Al año voy a sembrar más. No, si hay más demanda de carne de pollo, de carne de res, ¿cómo puedo responder eso? Aumentando la producción ganadera. La gestación, ¿no es cierto? Y ahí viene la carne, de la gestación. ¿Ya? Entonces eso toma tiempo. La oferta es relativamente inflexible. ¿Cómo se resuelve eso? Si hay dólares. No hay problema con dólares cuando hay dólares. EMAPA traiga maíz, EMAPA traiga trigo. ¿Ah? Si falta carne, EMAPA traiga carne. Si falta cemento, EMAPA traiga cemento. Entonces la oferta va a seguir a la demanda. Y si hay dólares, esa es la condición, ¿no? Si hay dólares. Ya eso se ve en este gráfico, ¿no? Y ustedes tendrían que hacer su práctica 41. Seguramente la han hecho, porque esto ha sido publicado el día de ayer. ¿Ya? Y han debido presentar su tablita, etc. Bien, ahora, ese razonamiento que se ha presentado ha sido en situación de balanza comercial equilibrada, ¿no? Para simplificar, hemos dicho, miren, exportaciones igual a importaciones, ¿ok? ¿Y qué pasa si hay balanza comercial excedentaria? ¿Cómo presentas la situación de equilibrio? Me pueden preguntar, ¿no? ¿Cómo usted presenta la situación de equilibrio cuando hay balanza comercial excedentaria? Es decir, cuando exportamos más a lo que importamos. Entonces, inmediatamente yo te digo, mira, hace un momento te he recordado que cuando hay excedente de balanza comercial, toda la curva de demanda agregada se desplaza hacia arriba para cualquier nivel de ingreso. ¿Cómo es eso? Es decir, los extranjeros te están comprando bienes de consumo, te están comprando carne, te están comprando soya, te están comprando, ¿qué más se ha estado exportando? Minerales, te están comprando gas, ¿no? Te están comprando. Entonces, el excedente de balanza comercial significa gasto autónomo. Toda la curva de demanda se desplaza hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que va a jalar entonces la situación de equilibrio hacia arriba. Ve que ahora el modelo se ha vuelto sencillito, ¿no? Sencillito si has estudiado si has entendido que un excedente de balanza comercial significa un desplazamiento de la curva de demanda agregada. ¿Ya? Eso es lo que dice este libro, este texto. La situación de equilibrio se desplaza por el importe del excedente. En el laboratorio anterior se estableció un incremento de 5 y desplazamiento de curva de demanda. Una balanza comercial excedentaria genera una respuesta del PIB que se acrecienta para atender al incremento de demanda extranjera, incrementando la reserva en dólares del Banco Central, ¿no? El fenómeno es virtuoso, sea feliz.
aumenta la demanda agregada, oferta agregada, crecimiento del PIB, disminución de pobreza, ¿ya? Ese es entonces el impacto sobre la situación de equilibrio, el impacto de un excedente de balanza comercial, ¿no? Toda la situación de equilibrio se desplaza hacia arriba a la derecha. ¿Por qué motivo? Porque los gastos autónomos se incrementan. ¿Por qué son autónomos? Porque los extranjeros con su plata, con sus ingresos, compran bienes. De Bolivia más de lo que ellos nos venden. El resultado neto es un incremento de los gastos autónomos y un desplazamiento de la situación de equilibrio cuando hay excedente. ¿Es virtud? ¿No? ¿Por qué? Porque representa incremento del PIB, incremento de ingreso nacional, disminución de pobreza. Eso tendría que ser el modelito en el caso de un excedente de balanza comercial. Ahora, ¿qué sucede cuando hay un déficit de balanza comercial? Caso de y muchos dicen, oye, la palta peruana es buena, no es fibrosa, ¿no? Parece mantequilla. Entonces, aparte de que es más barata que la palta nacional, entonces, además de mejor calidad. Cuando hay déficit de balanza comercial, nuestras compras debajo. Hay un movimiento por el importe de el déficit de comercio exterior, disminución de gastos autónomos, ¿no? Disminución de los gastos autónomos. Eso significa que el PIB, el ingreso nacional, disminuye. Si ustedes han hecho con cuidado esa investigación que se les ha pedido de el PIB hasta el 2020, creo que es la práctica 5, si no me equivoco, ya se han hecho con cuidado, se han debido dar cuenta que han tenido que restar al valor de todos los componentes del PIB por destino, gasto de consumo, inversión, han tenido que restar el déficit de balanza, ¿no? Con menos impuesto. Entonces le estás quitando valor al PIB. Acá, el PIB, que es este nivel de ingreso, se reduce. Había una disminución de gastos autónomos. ¿Pero de quién? De los extranjeros, ¿no es cierto? De los extranjeros había una disminución de gastos autónomos. Ya. La curva de demanda se desplaza hacia abajo en el importe del déficit. En el laboratorio anterior se calculó en 7. Disminuye las ventas de bienes nacionales,
la producción nacional es sustituida por la producción extranjera por efecto de importaciones financiadas con la disminución de reservas en dólares del Banco Central, ¿no? Se compran los bienes porque hay dólares y disminuyen las reservas del Banco Central. El efecto es perverso, ¿no? Es perverso porque disminuye el PIB, ¿no? El efecto es perverso, disminuye el PIB, disminuye el PIB, interno bruto, el ingreso nacional aumenta la pobreza, ¿no? Al disminuir el PIB, disminuye el empleo, ¿ya? Disminuye el PIB, el ingreso nacional, el empleo, queremos el empleo, ¿no? Aumenta la pobreza. Eso es lo que dice la gente que se opone al contrabando. ¿Han escuchado a representantes de las pymes y demás? No vendemos. No vendemos nuestra producción por contrabando. ¿Qué hace el gobierno para reducir el contrabando? El gobierno está tomando medidas, diríamos, medidas reales, ¿no? Es decir, utiliza gente de las Fuerzas Armadas y de la aduana para ir y confiscar productos, ¿no ve? Camiones. El otro día ha muerto alguien por estar en la casa en la que se cargaba, descargaba productos de contrabando, ¿no? Y han ido a la casa y ha habido enfrentamiento. Entonces, ya ha muerto una persona. Son medidas reales que se salen del campo de la economía, porque estamos en el campo de la acción física. En el campo de la economía, ¿cuál tendría que ser la medida que se place a las medidas reales? La monetaria, la cambiaria. Estamos así porque nuestro tipo de cambio está sobrevaluado. Y en los países del alrededor todos han depreciado sus monedas. En dólares sus productos valen menos. Por eso compiten con nuestros productos, porque valen menos, ¿no? En tanto, nuestros productos son caros. Cuando se expresa en dólares, son caros. No podemos competir con ellos. Entonces, la medida monetaria sería la modificación del tipo de cambio. Ya vamos a ver al finalizar el año, como les he dicho anteriormente, los modelos de determinación del tipo de cambio, ¿ya? Ahora estamos con tipo de cambio fijo, aunque teóricamente dice el bolsín 6,96, el bolsín 6,96. Es teórico, no está, el tipo de cambio es fijo. Desde el 2010 creo que es. Desde el 2010. Eso vamos a ver más adelante cuando entremos a tipo de cambio, justamente la determinación del tipo de cambio, ¿ya? Muy bien, ahora así hemos terminado este texto que ya estaba publicado en Classroom. Vamos a otro texto. Equilibrio por igualdad, ahorro, inversión, dice.
En punto anterior se concluyó que equilibrio macroeconómico significa oferta agregada igual demanda agregada. ¿Existe otro enfoque de la situación de equilibrio? Es una pregunta. Entonces, volvemos a chat, ¿qué es equilibrio macroeconómico? Equilibrio es cuando toda la producción, el PIB, se iguala con la demanda de compra de bienes de consumo e inversión. ¿No ve? Esa es la situación de equilibrio. Es una situación ideal. La economía puede estar en desequilibrio. Puede haber exceso de oferta o exceso de demanda, etc. ¿No? Pero la situación de equilibrio es oferta-demanda, igual demanda. Acá la pregunta es, ¿habrá otro enfoque? Y la respuesta ahí dice, equilibrio por igualdad de ahorro e inversión. Uno se pregunta hoy, ¿qué es el ahorro? El ahorro monetario es ingreso menos consumo. Correcto. ¿No? ¿Y qué significa el ahorro? Un excedente en productos, en bienes que no se consumen, que es parte del Producto Interno Bruto para un ejercicio, ¿no es cierto? En un ejercicio, si el PIB es 1000 y te dicen el consumo es 600, entonces el excedente es 400. Quiere decir que son productos que no se consumen. El excedente. ¿Y qué es inversión? Es el capital del balance de apertura de las empresas. ¿No? Como el capital con el que se crean nuevas empresas de balance de apertura. Y ahora me dices que para que exista que el equilibrio, ese excedente, es igual a la inversión. ¿Eso me estás indicando? Sí, eso te estoy indicando. ¿Ya? En un capítulo anterior se ha indicado que para que exista equilibrio es necesario que el excedente del PIB sobre consumo se convierta en formación bruta de capital fijo, la inversión. ¿No? Se convierte en formación bruta de capital fijo. Alguien puede decir estos datos. Se inventan palabras. ¿Qué es capital fijo? Si a su profesor de contabilidad dicen, ¿cuál es el capital fijo? Va a decir, ¿estás loco? Capital es el que figura en la balanza de apertura al lado de la B. ¿Ah? Capital fijo. No he escuchado eso. Pero en economía hablan de capital fijo. Ya debe ser los elementos del activo fijo. El activo fijo, el lado del debe, pues. Ya. Eso es. ¿No? El lado del debe. Entonces, información se convierte en formación bruta de capital fijo, la inversión, y aquí podemos poner algo equivalente. ¿Dónde estoy escribiendo? Aquí arriba está. Ya. Equivalente al capital del balance de apertura. ¿Ya? Me agrada incrementar eso porque es un enlace con su formación, con lo que ya tienen grabado en sus mentes. A esta altura
Ya saben que hay balances de apertura y que hay un capital. Pues ese capital es la inversión. Que por el lado del debe se presenta el activo fijo, ¿no? De eso estamos hablando. Ahora, a partir de ese antecedente se determina la condición financiera del equilibrio macroeconómico en forma funcional, tabular y gráfica. ¿Cuál es la condición financiera? Ahorro igual inversión. ¿Ya? Determinación funcional. El excedente sobre consumo de un ejercicio, el ahorro es igual a la inversión. Esa es la condición financiera. Que se repite en algún otro lugarcito, pero la pondré, ¿no?, entre paréntesis. Condición financiera. Condición financiera del equilibrio. Transferirse el ahorro a la inversión. Voy a determinar esta hipótesis de equilibrio por igualdad ahorro-inversión en forma algebraica. Un razonamiento algebraico. Demostración para el caso de balanza comercial equilibrada, que sabemos, excedente exportación igual a importación, ¿no? Como observamos. Entonces parto de esta ecuación. Equilibrio significa oferta agregada igual a demanda agregada, ¿no? Parto de esa ecuación, que la voy a poner, la quiero poner en un recuadro. Ahí está. La he puesto en un recuadro. ¿No? Y decimos, equilibrio es oferta igual a demanda agregada. ¿Ya? Y voy a buscar el significado en otras variables de la oferta y de la demanda. ¿A qué es igual la oferta? La oferta es igual al ingreso, el PIB, el ingreso. ¿Y el ingreso cómo se usa? Ya sabemos que el ingreso también son las transferencias solidarias que se reciben. Y yo les pregunto, un niño que va al colegio a primer año, o a kinder, primero, digamos, ya se da cuenta, ¿no? Le dan un recreo, te vas a comprar manzanitas y árboles, ¿no? Por favor, o alguna frutita. Ese es su ingreso del niño. El niño va al recreo, va al colegio y sale al recreo. En lugar de comprarse frutitas, se compra un dulcecito. Ese es consumo. Y le sobra plata. Eso es ahorro. Entonces, ese ingreso que has recibido, por destino, tiene dos salidas. Consumo, ahorro. Dos salidas posibles. Obviamente, todo puede ser. Hay hecho dos alternativas. Todito se lo gasta. O hay otra alternativa. Todito ahorra. Digamos, como un arbolito con 3 salidas.
Una de las salidas es ingreso igual consumo más ahorro. Lo que sucede microeconómicamente para una persona, para la economía en su conjunto, también. Entonces, a partir de esto se dice, el ingreso, la primera aplicación del ingreso dado por las familias es destinar recursos al consumo o al ahorro. Entonces, el ingreso lo convierto en consumo más ahorro. ¿Está lógico? Porque es la primera aplicación que haces, ¿no? Consumes y ahorras. Ahora, pues el ahorro puede ser cero, todo consumo. El consumo puede ser cero, todo ahorro. Un porcentaje puede ser consumo y otro ahorro. Pero esta ecuación entonces funciona. Y me agrada eso. Yo digo el ingreso, consumo. La 2 en oferta agregada, la 3 en demanda agregada en la primera ecuación. Entonces me queda esto. Consumo más ahorro igual consumo más inversión. ¿Por qué? Porque la oferta agregada es el ingreso es consumo más ahorro, la demanda agregada es consumo más inversión, me queda esto. Simplificando consumo, en equilibrio, ahorro igual inversión. ¿Qué les parece? En forma algebraica, le hemos dado una racionalidad. La situación de equilibrio es oferta agregada igual a demanda agregada, ¿no? Sin embargo, para que suceda eso, el excedente que queda sobre consumo, que forma parte del PIB, tiene que convertirse en inversión, en creación de empresa. Esa es el bla, 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 ¿no? ¿Ya? La explicación verbal. Y ahora con las funciones, digo, caramba, es cierto. Se puede llegar a decir que oferta igual demanda significa ahorro igual inversión. Ahí está la explicación o la fundamentación aritmética. Voy a hacer un laboratorio. Determinar el ingreso de equilibrio por ajuste de ahorro e inversión. Cuando consumo es 20 más 0,6, inversión es 15 más 0,05. Y funciones empleadas en el modelo anterior de equilibrio por igualdad de oferta-demanda agregada. Estoy usando esas funciones. Entonces acá la primera sorpresa que tengo es si esto se les presenta en el examen, por ejemplo. No falta alguien que dice, ya está, se equivocó. ¿Mm? Se equivocó. ¿Cómo quiere que determine el equilibrio por ajuste de ahorro con inversión cuando me da la función de consumo y de inversión? ¿Cuál es la función de ahorro? Se equivocó. Como se ha equivocado, entonces no hago. Le diré que es equivocado. ¿No? Algunos saben que son audaces, agarran, falta una función del profesor, no hay. Usted no se equivoca, ¿no? Puede decir, sí, equivocado. Pero también se le puede decir, sabes que si ya tienes las funciones de consumo e inversión, tú tienes que deducir cuál es el ahorro, la función de ahorro. ¿Yo? ¿Cómo voy a deducir? Aplicarse el concepto. ¿Cuál concepto? Aquí es igual el ahorro.
ingreso menos consumo. Aplica eso. Entonces, eso es lo que se hace. ¿Cómo obtengo la función de ahorro? Ahorro es ingreso menos consumo. Ahorro es ingreso menos consumo está ahí. 20 más 0,6y es la función de consumo. Entonces, esto, pues, el ingreso. Menos 20 menos 0,6. ¿Ya? Haciendo operaciones, este menos 20 lo paso a este otro lado, ahorro más 20, y que tiene por delante 1 menos 0,6, me queda 0,4y, y después vuelvo a pasar 20 al otro lado, y esa es la función de ahorro. Ya tengo la función de ahorro. Me dieron la función de inversión y piden que aplique esta hipótesis para obtener el ingreso de equilibrio. Ahorro e inversión te lleva al ingreso de equilibrio. Ok, entonces ya como ya tengo una función de ahorro, reemplazo, ¿no? Ahorro igual inversión, entonces que eso podría poner aquí, ¿no? Para que no sea tan... Si te saltaste un paso ¿no? Y esperas que yo comprenda, entonces podría poner ahorro igual inversión. En equilibrio. ¿Ya? Como ya tengo las funciones de ahorro y de inversión, entonces reemplazo y hago operaciones, ¿no? Acá, 0,4y menos 0,005, estos 20 pasan a sumar 35, me queda 0,35 sobre igual a 35 y igual a 100. El ingreso de equilibrio macroeconómico es 100. Como se demostró en el laboratorio anterior con las mismas funciones de consumo e inversión en el modelo de oferta agregada igual a demanda agregada, lo que vimos en la clase anterior, que hemos repasado hoy día al comenzar la clase. Pero ahora también decimos, en equilibrio, que el ahorro es igual a la inversión. ¿Ya? El ahorro es el excedente, la inversión es el capital del balance de apertura. El ahorro es igual a la inversión, ¿no? Entonces, estamos demostrando que es verdad. Es decir, que llegamos a los mismos resultados. Sí. ¿No? ¿Y cuánto será el ahorro de equilibrio? Ah, ya, déjame reemplazar. Esta es la función de ahorro. 0,4y menos 20. Si y es 100, 0,4 por 100 es 40, menos 20, 20. El ahorro es 20 unidades. ¿Y cuánto será el ingreso de equilibrio en la inversión? Déjame reemplazar. Ya 0,05 por 100, 5 más 15, 20. Entonces ya está. Tenemos eso, ¿no? Ahorro 0,4y menos 20, 0,4 por 100 menos 20, igual a 20 si la uso, ¿no? Y la inversión para el ingreso de equilibrio será 15 más 0,05y, 0,05 por 100, 5 más 15, 20. Eso es. Todo eso es razonamiento algebraico, ¿no? Aritmético, ¿ya? En base a las funciones decimos que el ahorro se da igual, que el ingreso, que la situación de equilibrio se da para un ingreso de 100, en la que el ahorro es igual a 20, la inversión es igual a 20.
y el ingreso de equilibrio sí, ¿no? Con esa información, es decir, de mis funciones, cuando yo tengo las funciones de ahorro e inversión, puedo pues hacer una tabla, ¿no? Jugarme con los números y proyectar la tabla de ahorro con inversión, ¿ya? Proyectar significa que para diferentes niveles de ingreso puedo obtener los niveles del ahorro y los niveles de la inversión. Es muy útil una tabla porque ayuda a comprender las diferentes situaciones macroeconómicas. Por ejemplo, yo ya he determinado que el ingreso de equilibrio era 100, ¿no? Que puedo subrayar porque ya conozco. Y conozco porque he hecho una deducción aritmética, ¿verdad? Mediante la aritmética y el álgebra he encontrado que el ingreso de equilibrio es 100. Si yo tengo las funciones acá, en plazo 100, y encuentro que el ahorro es 20, y para la inversión igualmente es en plazo 100, y encuentro que es 20. Y digo, esta es la situación de equilibrio macroeconómico. Cuando hay ingresos superiores, entonces obtengo el ahorro y la inversión. Y digo, a ver, ahorro para 120. 0,4 por 120 debe ser 4,48, ¿no es cierto? Menos 20, 28. 120 por 0,5 debe ser 6, ¿no? 0,5 por 120. 6 más 15, 21. Acá hay desequilibrio. El ahorro es 28, la inversión solo es 21. ¿Qué quiere decir? Que todo el dinero que tienen las familias, las empresas, no se convierte en creación de nuevas empresas. ¿Ya? No se convierte, ¿no? Hay un exceso de oferta. Ese equilibrio por exceso de oferta en 7. Los ahorros no se convierten en inversión, se lo están guardando. La situación macroeconómica es de desequilibrio. ¿Qué sucede acá? Decimos, a ver, voy a proyectar para 80. 0,4 por 80 es 12, ¿no? A ver, 0,4 por 80. 4 por 8 es 32. 32 menos 20 es 12. Los 12. Y acá, 80 por 0,5, 5 por 8, 40. 4. 4 más 15 es 19. Acá, ¿qué sucede? El ahorro es 12, la inversión es 19. La inversión es gasto, es compra de equipos, máquinas, etc. Entonces hay un desequilibrio por exceso de demanda. ¿Cómo puedes gastar más? Ya se puede, los gastos autónomos. ¿No? Entonces las tres situaciones de desequilibrio se presentan en la tabla de ahorro e inversión. Cuando tenemos los datos en una tabla de ahorro e inversión, el ingreso de equilibrio se da cuando se iguala ahorro con inversión. El exceso de oferta es atribuible a la ausencia de conversión del ahorro en inversión, en tanto que el exceso de demanda tiene su origen en los gastos autónomos. Si yo tengo una tabla como esa, ¿no? Tengo una tabla, es facilito hacer su gráfico, hacer una representación de gráfica utilizando el par de ejes. Ya, en el eje de las abscisas estará el ingreso y en el eje de las ordenadas el ahorro y la inversión. Si tengo los datos, puedo hacer un gráfico. Y ese es el gráfico, ¿no? Determinación gráfica. Acá utilizamos el par de ejes. El ingreso en el eje de las ordenadas, abscisas, y el ahorro y inversión en el eje de las ordenadas. Entonces, el único cuidadito es que ahí habría que tabular en forma correcta y a tener una buena aplicación, no sé si habrá para Word, ya
Y cuando uno lo hace manualmente o en la pizarra es más facilito, ¿no? Una raya y cada cuadrito, tabulas 20, 40, 60, 80, 100. Igualmente acá 20, 40, 60, 80. Bueno, esto va hasta, ¿qué número? Nuestra tabla, veremos aquí arriba. Va hasta, digamos, hasta 86. Entonces, cada cuadrito vale 4. 4, 8, 12, 9, sí, hasta 86. 4, 8, 12, 16, 20, etc. Y después es pasar los datos de la tabla nomás, pues, ¿no? Los datos de la inversión, los datos del ahorro. Y se ve gráficamente que el equilibrio es la intersección que se da para 20. Para niveles superiores tenemos un exceso de ahorro sobre inversión. El ahorro no se convierte en inversión. Y acá para niveles inferiores hay un exceso de inversión sobre ahorro. Y te complementas con lo que haga, como complementas con lo que has hecho en la tabla en la práctica anterior, cuando has usado el modelo oferta igual a demanda. Este es otro modelo donde te dicen, sí, para que se dé oferta igual a demanda, el excedente se tiene que convertir en inversión. Nada más. Ya, práctica 42, en base a las funciones de una economía, la función consumo es 40 más 0,4 y la función inversión es 20 más 0,2, funciones idénticas a las de práctica sobre el modelo de equilibrio oferta igual a demanda agregada. O sea, no estamos cambiando. Determinar la situación de equilibrio macroeconómico por igualdad de ahorro e inversión. ¿Ya? En forma previa presente la función de ahorro y luego, haciendo el álgebra, el ingreso de equilibrio. Acá está subrayado o punteado el ingreso de equilibrio y vos o ustedes pone acá los ingresos que quieran. Esto va a estar al medio. Ingresos superiores, ingresos inferiores. Como ya tienen las funciones, proyectan el ahorro, la inversión y van a verificar en la tabla la situación de equilibrio. Se va a igualar el ahorro con inversión, ¿no? ¿Ya? De esa forma están grabando, espero, en su mente qué significa este modelo, ¿no? De equilibrio. Indicar el nivel de ingreso que corresponde a exceso de demanda. Para ingreso de equilibrio, cuánto es el ahorro, cuánto es la inversión y un comentario sobre lo que han hecho. Bien, y uno se pregunta, ¿y realmente qué quiere decir esto? ¿Qué alcance tiene esta igualdad de ahorro con inversión? ¿Qué significado? Ya buscamos algo más, una explicación un poco más, más profunda, diría. El equilibrio macroeconómico por la igualdad de la oferta con la demanda. Cuando se cumple la condición financiera de equilibrio, que consiste en la transferencia de los ahorros de los agentes excedentarios a los emprendedores o agentes deficitarios para la conversión en inversión, capital del balance de apertura. Aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Cómo se realiza esa transferencia? O también podría decir, la transferencia es automática, ¿ya? Y
y me he planteado, me he creado un problema, ¿no? Porque me estoy preguntando si la transferencia es automática, es decir, que se va volando el excedente hacia la creación hacia la inversión, ¿no? Para poder responder a esa pregunta, decimos, oye, ¿y en un modelo socialista qué pasa? Es decir, es una forma de abordar la respuesta. En una economía socialista planificada, la transferencia de excedente a creación de empresas es directa, por cuanto que es el Estado que se queda con el excedente para crear nuevas empresas y resolver la necesidad de empleo de nuevas generaciones, después de repartir los bienes de consumo. En un Estado socialista auténtico, ¿no? Se detecta las necesidades de la población por territorios, por barrios, por familias, cuántos hijos, entonces les tiene que dar los bienes de consumo. Entonces ya se puede eso cuantificar, ¿no? Con tal fin, la producción de bienes de consumo se minimiza la producción y distribución. De bienes de consumo. Se minimiza los bienes necesarios para una vida digna que se distribuirá en base al principio de justicia, a cada cual en la medida de su aporte a la construcción social y con solidaridad para los niños, los ancianos, los enfermos. Teóricamente así indican que funciona la cosa, ¿verdad? Entonces, una vida digna, cuanto necesitan, y hay que ser solidario con los niños, con los ancianos que no están trabajando, ¿ya? Las familias no tienen necesidad de ahorrar para el futuro. Recuerden que el ahorro es un excedente sobre consumo. Pero acá ya no tienes necesidad de ahorrar para el futuro, por cuanto que el Estado, al menos en la propuesta ideal, se hará cargo de la educación de la juventud, de la atención a los enfermos y ancianos. ¿Por qué ahorran? ¿Por qué ahorramos? Ahorramos porque no sabemos cómo va a ser el futuro, qué gastos van a haber. Y peor si uno tiene familia y mis hijos, ¿quién los va a educar? Hay que usar. Y cuando sea mayor y deje de trabajar, mucho mayor y deje de trabajar, ¿quién me va a alimentar? Hay que usar. Y si nos enfermamos, ¿cómo vamos a curarnos? Hay que usar, ¿no? En cambio, aquí te están diciendo, no te preocupes, ¿no? No te preocupes. El Estado es solidario, se va a hacer cargo de todo, de la educación, de los ancianos, de las enfermedades, de todo. Ah, qué lindo. Ya me dan para consumir más, sí, listo. Y el excedente el Estado lo va a distribuir, ¿ya? Por tal motivo se afirma que se crean condiciones materiales para que la filosofía comunitaria, colectivista, prime sobre el individualismo, ¿no? Se dice, pues, no tienes por qué desesperar, estresarte. Hasta el empleo está asegurado por la Constitución, dice. El Estado creará fuentes de empleo. Sin embargo, en la realidad, al interior del movimiento comunitario, surgen líderes individualistas, ¿no es cierto?, que se apoderan del excedente, y también el individualismo natural por sobrevivir en mejores condiciones de vida va a corroer, destrozar el colectivismo como sucedió en la Unión Soviética.
Es decir, el individuo es cuando es consciente, es racional, se da cuenta que tiene que sobrevivir. ¿Cómo puede sobrevivir teniendo bienes? Eso es una necesidad urgente de sobrevivencia, tener bienes. Ah, pero si te dicen que todos te van a dar, bueno, dice, mejor si tengo más que los otros. Ahí está lista la cosa. El camino para tener más bienes que es ser político, ¿sí? Entonces, escalar. Y cuando es político empiezan a desviar recursos para sus fines. Ahí se consume todo, ¿no? Ya no se cree en el colectivismo porque hay unos que se aprovechan de los otros. Al principio se combate hasta con paredón, pero después ya se acostumbra. Y destroza todo. Eso ha sucedido en la Unión Soviética, ¿no? Desde 2017 hasta el 95, pongan la pluma. ¿Cuántos años han podido sobrevivir? Rusia. Por el contrario, en una economía capitalista monetizada, con propiedad privada, el excedente sobre consumo está en poder de familias. Qué diferente. El excedente de un ejercicio es constituido por salarios y utilidades menos consumo. Muy diferente a la sociedad socialista, ¿no? El excedente está en poder de las familias. Con datos actualizados por el Ministerio de Economía y Finanzas a marzo de 2018, se indica que en 2017 el ahorro llegó a 25.945 millones. Corresponde a 10.3 millones de cuentas. Y que el 87% son captaciones menores a $500. Oye, nos estamos con un gran problema, ¿no? Acá uno podría decir, el excedente, los ricos ahorran, sí. Sí, pero mira los datos de Bolivia. Hay muchos, 10 millones de cuentas. Claro que alguno debe tener 2, 3 cuentas, ¿no? Pero de esos 10 millones de cuentas, el 85% es menos de $500. 300, 400, etc. Ese es su excedente. Y bueno, está el dato de donde nos preguntamos, ¿cómo se convierte ese excedente privado en inversión? ¿Será la transferencia directa de actores excedentarios a deficitarios? Nos enfrentamos al problema. ¿Los actores excedentarios que ahorran desean invertir? ¿Tienen cultura emprendedora para crear empresas? La mayoría de actores excedentarios tienen ahorros financieros en la banca por montos menores a los $500, lo que significa que la masa de capital no es apropiada para crear ni una microempresa. $500, 3.500 bolivianos. No, y se justifica que el dinero esté acumulado en un banco. Estos actores no son tomadores de riesgo, ¿no? Entonces, todavía no tengo capital para crear, no sé, una espiedera. La máquina cuesta 1.800, la cocina debe ser $1.000, o no sé, 1.000, un refrigerador, elementos de activo fijo. No me alcanza todavía. Seguiremos ahorrando. Entonces la plata está ahí. ¿Ya? No son tomadores de riesgo, además no les gusta arriesgarse, ¿no? Por otra parte, los emprendedores con apetito de riesgo, es decir, los más valientes, en muchas circunstancias no tienen el capital necesario para crear una nueva empresa y se ven en la necesidad de recurrir a los bancos para solicitar el financiamiento necesario, dando origen al microcrédito con garantía solidaria. Estoy hablando de estos que tienen ya dinero en excedente, pero es pequeño, ¿no? Entonces pueden ir al banco para aumentar el capital.
En capitalismo, la condición financiera, A o su igual a inversión, es una limitante real, que es vencida por la intermediación de bancos y otras entidades del mercado de capitales. Entonces acá ya estoy empezando a querer responder cómo el excedente se convierte en inversión. Conclusión, la paradoja de actores excedentarios que no invierten y actores deficitarios que desean invertir es resuelta en una economía capitalista con el mercado de capitales. ¿Ya? Es por ello que vamos a comenzar a hablar del mercado de capitales. Se ha presentado esta necesidad porque ¿cómo se da el cumplimiento de esa condición financiera? Y empezamos a decir que se va a dar gracias al mercado de capitales. Ese tema vamos a comenzar a desarrollarlo justamente en la próxima clase, ¿no? Ya los primeros antecedentes del mercado es un tema sobre el que voy a volver con mucha frecuencia. Esta práctica va a ser la 43, que les voy a dar la próxima semana, pero como ya voy a publicar en el Classroom, entonces actualizaré, ¿no? Práctica, hasta ahí va a llegar este texto. No falta mucho, ¿no? Entonces, en la próxima clase, ya como un repaso, comenzaremos por mercado de capitales. Bien, escucho si hay preguntas, dudas, manifestación de interrogar, de preocupaciones. ¿Hay algo? ¿Tienen algo? Voy a escuchar un rato. Voy a esperar un rato. Todo claro, licenciado. Gracias, oye, todo está claro, bien, me alegro mucho que esté claro. Veremos entonces, ya. Bien, como todo está claro, pues nos despediremos, ¿no? Hasta la próxima semana, que les vaya muy bien, ¿ya? Gracias, hasta luego. Hasta la próxima, Hasta luego, licenciado. 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 Chao, chao, que les vaya bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.